no sé solo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. No sean como el hombre que en la mañana se mira frente al espejo, se contempla un poco, llega a algunas conclusiones, da la vuelta y se aleja, y se le olvidó lo que había contemplado. Hola, líderes de cualquier lugar del mundo que nos ven y nos escuchan. Un saludo especial. Seguimos aprovechando la gracia de Dios, su amor, que nos permite estar estrenando hoy este día, ya en diferente horario para los diferentes países. Y seguimos en este desafío apasionante de hacer una correcta interpretación de la Escritura, entendiendo que tenemos que sortear traducciones, transliteraciones, interpolaciones, pero estamos en esa búsqueda. Quisiera invitar a los amigos a precisar esto que les voy a decir. El manual de instrucciones, como hemos aprendido a conocer este libro, no porque sea un capricho nuestro, no, es porque en el original es lo que realmente significa. Cuando ustedes leen el capítulo 1 del libro de Proverbios, dice: hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu padre, el entrenamiento de tu padre y ni la dirección de tu madre. El original debería decir instrucción Torah, ¿sí? O algunos ley. Quiere decir que la forma más precisa de llamar a este libro es el libro de instrucciones para la vida. Es como cuando un creador de algún dispositivo, de un teléfono, de un computador, de cualquiera, de una licuadora, después de crearla le da su manual. Cuando Dios se interviene en la humanidad desde el monte Sinaí, da leyes y directrices que siguen vigentes y que muchas de las naciones han optado como su código penal o rector o judicial de sus naciones. No matarás, no robarás. Y ese listado está ahí. Algunas sociedades han querido eliminar o actualizar aquello que pareciese no causar un mal al prójimo de manera alevosa o agresiva, como el adulterio y la fornicación y cualquier circunstancia que se desprenda de ahí. Pero delante de la conciencia divina sigue siendo vigente ese mandamiento. Recuerden que el universo, ni el mar, ni la tierra, ni la naturaleza razonan. Ellos no tienen cordura. Ellos simplemente son sostenidos por el eterno, el gran y todopoderoso Dios, como lo dice Colosenses, como lo dice el apóstol Pablo, dice: en él todas las cosas, hablando de Jesús el Cristo, dice: todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y si él no existiera, nada de lo material que el ser humano conoce existiría. Pero termina diciendo: en él son y subsisten todas las cosas. Pero el escritor dice el necio en su corazón: no existe Dios. La palabra necio en el original quiere decir cabeza hueca, cabeza vacía, que no logra entender que si nosotros nada más este teléfono o un vehículo que tengamos se va desgastando, si no hay mantenimiento, y se va desgastando y se acabó, ¿verdad? ¿Cómo no llegar a la conclusión? ¿Cómo es que no se desgasta? ¿Cómo es que no se deteriora este universo? ¿Cómo es que sigue todavía vigente? ¿Cómo es que andamos con un planeta girando como un loco en el universo, girando bajo su eje, girando bajo el movimiento de rotación, sobre el movimiento de traslación, sobre los movimientos de constelaciones? Nosotros vivimos moviéndonos entre lo que conocemos entre 3 y 4 movimientos al unísono y ni siquiera nos despeinamos. ¿Cómo esta maravillosidad va a poder sostenerse sola cuando nosotros sabemos que el computador que tiene ahí se desactualiza y un día es obsoleto? ¿Cómo cuando tú mismo, cuando han pasado los años, te envejeces y sientes el dolor en las rótulas y aquí en la cinturita? ¿Cómo no llegar a la conclusión que este maravilloso universo tiene detrás un arquitecto extraordinario, todopoderoso, sublime, sin límites, y que además es una fuente de amor, pero que además tiene dentro de su propósito al hombre como su verdadero propósito? Déjenme ponerlo en ese plano.
Dios tiene un plan personal que lo ha convertido en su propósito y es la vida del hombre. Tiene un propósito con el hombre cuando dice que Él va a hacernos a su imagen y semejanza. Tratar de entender el lenguaje de la eternidad en un plano humano no es posible, es incomprensible. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos pensamos y hablamos de las imágenes que tenemos en nuestro cerebro. Nosotros no podemos hablar de lo que no conocemos, es impronunciable para nosotros. Y Dios está en una dimensión que el apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a su mentoreado Timoteo, le dice: al único e inmortal invisible Dios, el que habita en luz inaccesible. Es decir, los seres humanos no podemos acceder ni conocer a Dios desde el pensamiento griego. Se personifica a Dios desde el pensamiento hebreo. Dios es incontenible. ¿Qué significa incontenible? Que no hay ningún elemento físico que lo contenga. Él no cabe dentro de la creación. Es una forma de decir Dios está allá. Si eso fuera correcto, quiere decir que el espacio es más grande que Él. No, todas las cosas están contenidas en Dios. Y lo que la misma religión interpretó como Satanás y el mal y todo eso, está contenido en Dios. No es como el panteísmo, que Dios está en todas partes. No, no, no. Todas las partes están contenidas en Dios. Entonces Dios es incontenible. Dios es innombrable. ¿Cómo les parece? Es decir, nosotros no podemos nombrarlo cuando el apóstol nos da a entender que Dios decide manifestarse. Dice: Dios, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, descubre la cortina de la eternidad y se mete dentro de la creación. Descubre el velo. Ese hace lenguaje. Cuando ustedes leen el capítulo 1 de Juan, dice: en el principio era el logos. Logos es una palabra, bueno, ustedes lo leen hoy verbo en la versión Reina Valera de 1960. En la versión Dios habla hoy lo pueden leer la palabra. Pero en el griego, en el original que Juan escribe ese libro, dice: en el principio era el logos. Y logos es una palabra compuesta de pensamiento, sabiduría e inteligencia. Es decir, que lo primero que hace Dios es hacerse lenguaje, hacerse comunicación para que el ser humano lo pueda conocer. Esto es fascinante cuando entendemos que el cristianismo no es una doctrina para una cantidad de bobitos desactualizados, arrastrados, que se lanzan por un vacío, renunciando a la razón. Es todo lo contrario, como lo dice su palabra. Si existe algo de lo que un hombre pudiese sentirse orgulloso o vanagloriarse, no lo está diciendo como mandamiento, sino como reflexión, dice: sería en conocerme y en entender que soy Dios y que hago misericordia y que estoy con el humilde de espíritu. Este mensaje, que ha sido eclipsado por los intereses mezquinos de nosotros los hombres, por el orgullo, la arrogancia, la ambición al dinero, que ha sido opacado lastimosamente, no debe desalentarnos, debe antes motivarnos. Muchas veces lo hemos dicho, que solo lo verdadero es objeto de plagio, solo lo verdadero es objeto de ser manipulado. Así que cuando te digan: es que le pusieron a la escritura, es que le quitaron, pues más motivación debe darnos por esa búsqueda insaciable, por encontrar la verdad, ¿verdad? Y su palabra lo dice: si me buscareis, como buscas la plata, como buscas lo de este mundo, como está el sistema. Mandamos a los niños a la escuela a que vayan a hacer desde niños, primaria, bachillerato, universidad, para que vengan a ganarse los frijoles, como decimos coloquialmente, para alimentar un cuerpo que un día se va a desgastar. Si hemos sido capaces de invertir 20, 25, 30 años y hoy en día actualizaciones permanentes para sostener el estuche, porque esto no somos nosotros, es solamente nuestro tabernáculo, ¿cómo no hemos de desafiarnos para encontrar un propósito superior, medular, que haga que nuestra vida por aquí tenga sentido, que cuando nos estemos muriendo, que cuando nuestros ojos estén a puertas de cerrarse, podamos tener en nuestro corazón una paz de haber dicho: entregué lo mejor de mí, viví vehementemente, hice todo aquello que Dios me permitió tener posibilidad de logro. Así que ánimo a todos los que están escuchando estos videos, decirles que necesitamos una coalición de voluntades, donde nos olvidemos de nosotros mismos, donde el egoísmo, el prejuicio de querer controlarlo todo, de ser un narcisista, donde toda una comunidad debe gravitar alrededor de una organización o de una identidad familiar, no puede seguir.
No podemos seguir nosotros creyendo en eso si realmente queremos hacer algo, como dijo el David. Aquel pequeño joven, nadie va a ser capaz de hacer algo por Dios y van a dejar que este gigante, este incircunciso siga blasfemando. Pues él dijo, yo me haré cargo de esto. Y preguntó, ¿cuál es el premio que le darán al que venza al gigante? Pues Dios está buscando hoy personas de ese talante, de esa postura, con hambre de decir, Dios, gracias. Ahora entiendo tantos años perdidos, cuántos errores he cometido por mis pasiones, por mis emociones. He sido deshonesto, te he fallado, pero me has permitido llegar hasta acá y has elevado mi nivel de conciencia. Quisiera que los años que me queden, ponerlos a tus pies y hacer algo, que mi vida cuente, que tenga sentido, con el único propósito de hacer algo por tu grande amor. Nunca podré estar a la altura de tu bondad y de tu amor, pero quisiera desgastarlo y hacer lo mejor de mí para que hubiese esa intención y esa acción. Quiero decirles que hoy lo que pasó a las 12 de la noche, que como se cuenta el calendario, que no es correcto, solo que el mundo religioso lo cambió. O sea, para el mundo occidental, los días empiezan a las 12 de la noche y no es lo correcto. Para el pensamiento hebreo, los días empiezan, día significa luz, claridad. Los días empiezan a las 6 de la mañana. Pero todo ha sido cambiado para engañar al hombre en la oscuridad, en cambiar los meses, los tiempos, las horas, los calendarios. Pero el día no empieza a las 12 de la noche, porque noche es oscuridad y día es luz. Desde el pensamiento hebreo, cuando ustedes leen desde Génesis, fue el día, la mañana y la tarde y una noche y un día. Así que cuando ustedes leen y era la hora tercera, era porque eran las 9 de la mañana. Cuando dicen la hora sexta es porque es las 12 del día. Pero a nosotros nos ha tocado, no nos dejaron elegir. Por eso hoy podemos elegir. Afortunadamente tenemos esa oportunidad. Pero Cristo nos libertó y no somos un pueblo que depende de días festivos ni de nada de eso. Somos libres porque el día de reposo ahora se volvió Cristo. Ahora la ley del primer pacto se volvió el amor, como cuando un fariseo le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús les responde acertadamente, el primer mandamiento de todos primero es conocer quién es Dios, para que puedas amar, porque tú no puedes amar a quien no conoces. Lo pueden leer en Marcos 12:28 o en Deuteronomio 6:4, cuando dice, oye Israel, lo que se conoce como el Shema, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Tienes que saber eso y ahora sí lo puedes amar con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es similar y no tiene validez si no haces el primero, y es amar al prójimo. Y el tercero se cumple en ti. Es una sinfonía, pero para lograr el éxito real. Eso que les estoy contando es lo que hace que hoy nosotros sepamos que lo que pasó en este día, que no empezó a las 12 de la noche, sino que empezó a las 6 de la mañana, justamente a la hora que estamos haciendo este devocional. Lo que va a pasar hoy no es por lo que tú pienses, por lo que tú digas o por lo que tú sientas. Lo que va a resultar a las 6 de la tarde es por lo que tú hayas hecho. Así es. Cuando decimos el hombre es lo que piensa, tú vas a colocarle una comita de decir parcialmente, porque hay muchas personas que han pensado ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos empresarios y no lo han logrado. El hombre es lo que dice parcialmente, sí, es parte, pero usted sabe cuántas promesas se han hecho y no se han cumplido. El hombre no es lo que decide, porque muchas personas han decidido hacer algo y no lo han ejecutado. Lo que realmente descubre tu carácter, quién eres tú, tu identidad y la mía, es lo que hagamos, son nuestras acciones. Así que no estamos en la era del conocimiento, estamos en la era del capítulo 1 de Génesis 1:26. Hagamos, trabajemos juntos, hagamos al hombre en nuestra imagen. Donde tú estás, únete al equipo, como dice Corintios. Somos colaboradores, constructores del edificio de la casa de Dios. Y eso es lo que ha hecho mucho daño, porque se ha convertido en una religión sin sensibilidad y sin amor, donde a veces encontramos a nuestros hermanos pasando necesidades y nos preocupa muy poco. El fracaso de una sociedad es cuando hayan personas que tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de otros y sean acumuladores.
y hayan personas pasando necesidades, fracasó la sociedad. La humanidad no ha entendido eso. Que cuando hay un hombre que lo sacan por noticias porque es el hombre más rico del mundo y tiene acumulado dinero, él ya es un fracasado porque la humanidad es una red, es una unidad. Y si alguien de mi entorno está fracasando porque no tiene cómo subsistir, está en problemas, está metido en un lío, yo también soy parte de ese fracaso. Y eso es lo que no hemos entendido. Y el mensaje de Cristo vino a que nosotros fuéramos hacedores, reparadores. Una palabra que hemos usado aquí en hebreo que es tikkun olam. Un tikkun olam es un constructor social, es un reparador, alguien que pone curitas en los corazones de las personas que sufren, de esos corazones adoloridos, maltratados, heridos y traicionados. Cuando leemos el primer libro de las Escrituras después de Juan, el último evangelio, en el orden que fue escrito por los concilios, porque no tenemos cómo elegir, es Hechos de los Apóstoles. En inglés es actos, es decir, acciones. Es lo que hizo la iglesia del siglo I, cómo se comportó, cómo se desarrolló. Por eso cuando ustedes leen ese capítulo 1, que lo escribe Lucas, aquel gran médico, que ese libro de los Hechos de los Apóstoles, escribirlo demandó toda una inversión de tiempo. Él escribe a una persona muy eminente en Roma, y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí sobre las cosas que Jesús empezó, escuchen esto con mucha atención, a hacer y a enseñar. Ya no podemos seguir enseñando, líderes, ustedes que me están escuchando, ya no podemos seguir llenándonos de versos bíblicos y de teorías y de interpretaciones y de disputas. Es la hora del hacer. El evangelio de esta generación ya no soporta más teoría, ya no soporta más canciones de héroes del Antiguo Testamento. Hay una mendicidad, hay un grito desesperado que se levante una generación que esté dispuesta a hacer de su vida las nuevas escrituras, el nuevo evangelio, el nuevo postulado, la nueva forma de ser, de encarnar a Cristo en su postulado, enseñanzas como aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso demanda, como Pablo le dice a Timoteo, que el hombre de Dios se ha esforzado en estudiar, en investigar, en elevarse por a quien le servimos. ¿Con qué grandeza, con qué entrega le vamos a servir a Dios? ¿Con qué nos vamos a presentar? ¿Vamos a enterrar ese talento o vamos a entregar hasta lo último de nosotros? Cosa que cuando nos vayamos de este mundo haya una sonrisa de satisfacción. Dice, me entregué hasta el máximo. No hubo momento donde yo no estuviese haciendo lo que me correspondiera, incluyendo descansar con la familia, por supuesto, incluyendo estar un sábado haciendo las tortillas con los hijos, riendo, comiendo con ellos, viendo una película. Aquí no estamos hablando de un fanatismo, estamos hablando de una vida práctica, de dedicarle tiempo de calidad a Dios, tiempo de oración, sacar tiempo para ti, hablar con Él y decirle, Dios, gracias hasta aquí. Haz ese inventario, tu vida, tus hijos, tu salud, tú puedes ver, escuchar, pero nunca nos sentamos hoy en día en una agenda tan ocupada para que alguien nos atienda. Es difícil, pero tienes línea directa con Dios y puedes hablar a la hora que quieras. Y muchas veces no lo haces, no lo hago, por estar saturado de televisión, de conceptos, de redes. Y pasamos por alto reunirnos con Él. Nos gustan las actividades públicas, pero no las privadas, donde en las madrugadas, sin que nadie nos escuche, quizás podemos levantarnos, pensar en Él, hacer ese listado y decir, gracias, gracias porque has guardado mi vida hasta acá, mis hijos, porque hasta aquí he podido llegar. Santiago lo escribe de una manera increíble en el capítulo 1 cuando dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, sabiduría práctica, sabiduría es una palabra que quiere decir
tener la capacidad y el entrenamiento suficiente para dirigir tus pasiones, tus iras, tus miedos y moverte en medio de las personas sin herirlas, sino construirlas, llevando el barco de tu vida en medio de un mar agitado a un puerto seguro. Esa es la definición que más me gusta de sabiduría. Bueno, me gusta la otra también, es actuar como lo haría Dios o Cristo en alguna circunstancia. Es lo que el apóstol Santiago está escribiendo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No pierdan el tiempo pidiendo dinero, que eso se lo pueden ganar ustedes. Eso lo aprendí después de 50 años de vida. No le pidas a Dios cosas tan pequeñas que tú puedes conseguir. No gastes tiempo pidiéndole a Dios cosas que están al alcance de nuestra mano. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda, mucha atención al tema de hoy. El tema de hoy es no fluctuar, no tener doble ánimo, no ser inconstante. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, fluctuantes, la bipolaridad. Hoy sí, mañana no. Hoy quiero ser mejor, mañana no. Dios quiere una humanidad de resolución. Él quiere que nos definamos si realmente somos esto que estamos queriendo predicar o si simplemente es una pantomima de religiosidad para querernos sentir bien cada mañana. Esto me lo estoy predicando a mí con todo. Te estoy confrontando, Gio, a ti. De paso a ustedes que están aquí escuchando esto, cada uno tome su porción. Pero cada vez que entiendo este mensaje, cada vez que me rodeo de escrituras, de libros, porque cada día le dedico un gran tiempo y veo el gran desafío, como se lo decía a un amigo anoche, es agotador tratar de encontrar la verdad en medio de un mundo de plagio y de religiosidad. Han puesto en la humanidad una cantidad de doctrinas, de fetiches que vienen de Grecia y Roma. El cristianismo ha sido permeado y aún no se ha dado cuenta que todavía seguimos siendo grecorromanos. Y es desgastante, se necesitan horas y horas para poder llegar a entender el verdadero y profundo conocimiento de Dios. Y entonces concluíamos que la única forma de desentrañar la verdad no va a ser a través de los textos, va a ser a través de nuestro legado. Vamos a tener que ponerle la marca personal de Cristo a cada una de las acciones que hacemos si realmente queremos hacer la diferencia. Pero no como el hombre inconstante de doble ánimo que un día sí, que un día no. Tenemos que definirnos. ¿Dónde estás? Defínete en el sitio donde estás tú parado hoy. Piensa quién eres tú, cuáles son tus actitudes y comportamientos. Rápidamente haz un paneo. ¿Con quién vives tú? Les coloco un ejemplo. Yo aquí en estas 4 paredes o 6 vivo con 3 personas. Aquí es donde yo debo ser ese embajador de Dios inicialmente, habiendo empezado desde la central de operaciones que es mi corazón. De lo demás es carreta, lo demás es paisaje, lo demás es simplemente una teoría religiosa que no es capaz de impactar este mundo y necesitamos realmente hacer algo. Veo lo lejos que estoy de eso, pero cada vez lo comprendo más y como dice el apóstol Pedro, no es que un acto religioso como el bautismo nos salve, pero nos da la aspiración de una conciencia de poder ser eso que nunca hemos sido. Y es fascinante como quien persigue una perla que habiendo sido nosotros quizás unos desechables emocionales, unas personas corrompidas, como en mi caso, sin futuro y sin esperanza, que Dios nos haya encontrado y nos haya dado un propósito, pues nos anima a seguir luchando con nosotros mismos, no con enemigos externos, sino entendiendo que estamos en una misión desafiante, que es básicamente encontrar el verdadero camino a la eterna exaltación. Déjenme terminar leyendo este verso de Santiago donde dice, pero sé hacedores. Amigo, tú que me estás escuchando, pero este mensaje es para ti, Gio. Deja tanta palabrería, deja tanta religiosidad, Gio.
Ya es hora de vivir esto, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si pudieran colocar una cámara, como decía ayer una amiga Consuelito, en tu casa, en la forma en que reaccionas con tus seres queridos, y eso se publicara a las redes para que descubrieran quiénes somos nosotros, la pregunta es, Gio, ¿cómo saldrías tú librado? Pero tú también debes pensar eso, porque no es la palabra solamente para mí. La palabra de Dios es una espada de dos filos que corta. Por eso dice el apóstol, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Qué fracaso cuando ustedes mismos se engañan. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo como su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Ya me olvidé que en la mañana yo quería ser bueno, que me motivé, que yo ahorita, pero en el día me dejo atrapar y enrollar porque me olvido de vivir en un nivel de conciencia. Gio, Dios te permite vivir como se te dé la gana. Eso es importante que tú lo sepas, Gio. Pero la palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cada uno de los que estamos acá, no mire al pasado, por favor. Dios es un Dios de presentes, es lo que significa su nombre. Y es de ahora en adelante. ¿Qué quiere hacer? Por allá Judas, un libro que lastimosamente está rodeado de cinco versos apócrifos de libros oscuros para sostener una teoría bíblica que no existe. Al menos dice algo, sombras, olas arrastradas por doctrinas, modas, sin voluntad y sin criterio ni carácter propio. Cristo necesita una generación que se defina de quién es y cómo quiere comportarse y ser como Cristo, como lo escribió Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Te escribí sobre las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. Vamos a empezar un año 2023 y estamos necesitando, Dios está necesitando un grupo de locos, desadaptados, de herejes que quieran empezar a escribir una historia. Leí una frase que me impactó, la historia no existe, lo que existe son biografías de hombres que deciden hacer la diferencia. Así que ¿cuántos queremos reescribir una nueva historia? Por eso le estamos diciendo a los amigos, ¿cuántos quieren venir a ser parte de un genio colectivo espiritual para que transformemos primero nuestras vidas y después el entorno? La paz del Señor. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos, mis queridos amigos y hermanos.